Estimados alumnos, con ustedes estamos viendo la unidad 3, métodos de ordenación y búsqueda del curso Algorítmica y estructura de datos. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema 4, que viene a ser las operaciones con arreglos multidimensionales. ¿Qué quiere decir operaciones con arreglos multidimensionales? Hemos visto ya en temas anteriores que un arreglo se puede operar. ¿Qué quiere decir que se puede operar? Que se pueden obtener, comparando dos arreglos, un tercer arreglo. Se puede insertar un arreglo dentro de otro. Se puede hallar la suma de dos arreglos. Entonces, estas operaciones con arreglos multidimensionales lo que nos va a permitir es trabajar justamente estas mismas operaciones, pero ya no con un solo arreglo, sino con un arreglo de varias dimensiones. Entonces, en principio hay que definir qué cosa es un arreglo bidimensional. Se puede considerar a un arreglo bidimensional que es un vector de vectores. Es decir, un conjunto de elementos, todos del mismo tipo, en el cual el orden de los componentes que vamos a identificar dentro del arreglo bidimensional es significativo. ¿Sí? De tal manera que tenemos que especificar dos subíndices. Uno para un elemento del arreglo y otro para el otro elemento del mismo arreglo. Es decir, si nosotros tenemos este diagrama, tendremos que definir un elemento para las filas y un elemento para las columnas. De tal manera que tendremos que describir un arreglo de 5 por 6. ¿Por qué un arreglo de 5 por 6? Porque estamos indicando que van a haber 5 filas y vamos a tener 6 columnas. De tal manera que contamos en esta matriz con 30 elementos. Importante, señores y señoritas y señoras, siempre que vayamos a identificar un arreglo bidimensional, es importante empezar primero por las filas y luego por las columnas. Siempre a la hora de definir este arreglo, se definirá primero las filas y luego se asignarán las columnas. ¿Cómo manejamos las operaciones con los arreglos? En principio tenemos que declarar el arreglo. En segundo lugar, vamos a crear un arreglo. En tercer lugar, inicializamos los elementos del arreglo. Y por último, vamos a acceder a los elementos de este arreglo. ¿Le suena familiar? Pues sí. ¿Por qué? Porque son las mismas operaciones que hemos visto cuando trabajamos con arreglos unidimensionales. Entonces, se les va a hacer muy familiar el trabajar con arreglos multidimensionales, dado que ya conocemos cómo es que funcionan estas operaciones en un arreglo unidimensional. ¿Sí? Entonces, veamos. En principio, tenemos que declarar el arreglo. ¿Cómo declaramos un arreglo dimensional? Ahora, se habrán dado cuenta que yo no digo declaración de un arreglo bidimensional, sino que el título lleva declaración de una matriz. Pues también se le conoce a un arreglo bidimensional como matriz. Entonces, ¿cómo declaramos esta matriz o este arreglo bidimensional? Primero, identificamos el tipo, ¿no? El tipo de dato que va a tener este arreglo. El tipo de dato que va a tener este arreglo. El nombre del arreglo, que va a ser el identificador. ¿Sí? El arreglo indicando, obviamente, en el índice 1 y el índice 2, cuántas filas y cuántas columnas va a tener este arreglo. ¿Sí? Y el tipo, obviamente, se va a referir a los tipos de datos que va a contener el arreglo. Puede ser caracteres, pueden ser numéricos, pueden ser reales, pueden ser booleanos, pueden ser
los datos que ustedes deseen. ¿Correcto? Entonces, esta es la manera de declarar un arreglo bidimensional. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un arreglo del tipo de estudiantes que vamos a tener 37 filas y 5 columnas. O un arreglo del tipo cuenta que va a tener datos del 1 al 10 y valores desde la A a la Z del tipo entero. ¿Sí? O una consola que va a ser un arreglo que va a tener simplemente 4 filas y 8 columnas. Entonces, podemos declarar estas variables para que hagan las siguientes cosas. Cuenta, son cálculos, consola, que van a ser códigos, y clase, que van a ser los estudiantes. Ahora, ¿cómo creamos un arreglo bidimensional? Primero, hay que ver qué cosa es lo que queremos hacer, qué queremos crear. ¿Por qué tenemos que ver qué tenemos que crear? Porque tenemos que reservar espacio dentro de la memoria para cada uno de los elementos que vayamos a utilizar dentro del arreglo. Entonces, ¿cuál será la sintaxis para crear un arreglo dimensional? Será el identificador, que no es más que el nombre del arreglo que ya habíamos declarado en esa diapositiva, ¿no? Hemos declarado el nombre del arreglo y por consiguiente indicarle que va a ser un nuevo arreglo, el tipo de dato que va a tener, ¿sí? El tipo de dato que va a tener y obviamente, qué valores va a tener cada una de las dimensiones del arreglo. ¿Sí? Y por último, el tamaño del arreglo no va a ser más que la multiplicación de los valores de las dimensiones del arreglo. ¿Qué quiere decir esto? Que I por J nos dará el tamaño exacto del contenido de este arreglo. Por ejemplo, si queremos crear una matriz, estamos indicando aquí que estamos creando un arreglo de 6 elementos. ¿Por qué estamos creando un arreglo de 6 elementos? Porque tenemos 2 filas y 3 columnas. Ubicación igual, un arreglo del tipo entero, ¿no? De 8 elementos. O árbol, que puede tener algunas ramas, ¿no? Algunas ramas de 5 y 2, de 5 filas y 2 columnas, de tal manera que tenemos 10 objetos. Entonces, de esta manera creamos una matriz. De esa manera hemos creado una matriz o un arreglo bidimensional. Cabe la pena resaltar que la primera parte del arreglo, o sea, los valores 2, 4 y 5, en estos ejemplos, son las filas, y el 3, 2 y 2 identifican las columnas. ¿Cómo inicializamos un arreglo? ¿Cómo inicializamos el arreglo? Primero, lo que vamos a hacer es asignarle los valores que queremos utilizar. En este caso, hemos visto que si el arreglo es numérico, a sus elementos se le asignará el valor 0. Le estamos indicando que todos los datos que vamos a ingresar en este arreglo tendrán el valor de 0. Si el tipo de arreglo es carácter, a sus elementos se le asigna el valor de raya U y 4 ceros. Si el tipo es del arreglo, el tipo de arreglo es booleano, a sus elementos se les asigna el valor de false o falso. ¿Sí? Y si el tipo del arreglo es una clase, a sus elementos se les asignará el valor null. Que null no es más que vacío o nulo. Entonces, de esa manera inicializamos los arreglos. Por ejemplo, si queremos asignarle valores iniciales a diferentes arreglos, primero tendremos que declararlo, crear e inicializar en una sola instrucción. Por ejemplo, si yo quiero declarar un arreglo matriz, le estoy indicando
que en las filas, ¿no? Que en las filas van a ir los valores decimales 1.5, 0, 4, menos 6.5, 2. Y en el otro arreglo, o en las columnas, irán los valores correspondientes a la columna que le corresponde. Y la ubicación, igual. Ubicación será para las filas 2 y 4 y para las columnas 6, 8, 9, 10, 5, 1. De tal forma que aquí lo que estamos haciendo es justamente identificar las filas y las columnas de los datos con los cuales estamos trabajando. Dense cuenta que tanto la matriz o el arreglo bidimensional, matriz y ubicación, tienen dos formas de presentar las filas y las columnas. ¿Sí? Podemos agrupar fila y columna, separarla por una coma, o simplemente asignar los valores de la fila, separarlo con coma y asignarle los valores de la columna. Esto para datos del tipo doble o enteros. Ahora, cuando trabajamos con cadenas, que hace referencia al string, podemos asignar también caracteres. Estos caracteres nos van a permitir tener en principio la posición de la fila y de la columna. En este caso tenemos que Hugo es jefe, Paco es operador y Luis es ayudante. De tal manera que nosotros podremos poner cuántos elementos tienen estos vectores. La matriz tendrá 5 por 6, o sea, 30 elementos. 5 por 6, 30 elementos. La matriz ubicación tiene 8 elementos. Y por último, funcionario que tendrá 6 elementos. ¿Cómo accedemos a una matriz? A la matriz accede mediante un arreglo, mediante el nombre del arreglo y dos subíndices. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros veíamos un arreglo unidimensional, si queríamos acceder a la posición del vector, tendríamos que poner BI, ¿cierto? Que era I, era el subíndice. Ahora no, si queremos acceder a una posición dentro del arreglo, tendremos que indicar dos subíndices. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ubicar B, corchetes, I y J, ¿no? Obviamente, nos podemos referir también a este arreglo como el nombre del arreglo y los subíndices entre corchetes que representan la I y la J, ¿no? Obviamente, como ya hemos visto anteriormente, los valores de los subíndices empiezan en 0 para el primer elemento hasta el tamaño del arreglo menos 1, que sería el último elemento del arreglo. De esta manera, ¿no? Tenemos un arreglo, inicializamos la posición y queremos saber el valor de 5 y 10. Entonces, tenemos acá un arreglo con 50 elementos. Entonces, si yo quiero saber qué dato está en la fila 3, columna 5, tendré que poner el nombre del arreglo, ¿sí? El nombre del arreglo, entre corchetes, el subíndice para la fila y para la columna, asignarle un valor. Y luego tendremos que imprimir o asignarle el valor para determinar qué dato se encuentra dentro de esa posición. ¿Qué aplicaciones podemos darle a las operaciones con los arreglos? En principio, vamos a hacerlo utilizando un ejemplo. Entonces, se debe controlar la ubicación de los asistentes a una sala de conferencias por medio de un gafete que tiene escrito el nombre del asistente, la fila y la columna donde se ubica su asiento. Entonces, primero vamos a ver qué es lo que tenemos que asignar o utilizar. Nos están diciendo que
tenemos los nombres de los asistentes. Entonces tendremos que asignarle el nombre, tendremos que crear un arreglo en el que se indique el nombre del asistente y también indicar cuál será su asiento. ¿Sí? Tendremos que indicar cuál será el asiento. De tal manera que primero inicializamos el arreglo y le decimos que va a tener 10 filas y 12 columnas. De tal forma que en la intersección de la fila y la columna podremos asignarle el nombre del asistente. Entonces, para esto, como ven, tenemos un para anidado. Inicializamos las filas que van a ir, va a haber un recorrido del 1 al 10, que son las 10 primeras filas, y luego un recorrido para las columnas que van a ser inicializadas con un para J igual 0, menor a 12, y que se incrementarán ambos paras en uno. De tal manera que una vez que encuentren la posición, vamos a ir asignándole los nombres de los participantes o de los asistentes a cada uno de los asientos. ¿Sí? A cada uno de los asientos. En segundo lugar, lo que hacemos es justamente desplegar los nombres de todos los asistentes. ¿Cómo desplegamos los nombres de todos los asistentes? Simplemente imprimiendo cada una de las intersecciones entre las filas y las columnas. Para esto tenemos dos métodos. En los cuales estamos utilizando estructuras repetitivas para. ¿Sí? El primer para controla la fila, el segundo controla la columna, y dentro del segundo para anidado, tendremos que va a desplegar los nombres de los asistentes. Es decir, nos va a permitir ingresar. Seguido de que si queremos imprimir qué asistentes hay, tendremos que utilizar también un para controlar las filas, un para controlar las columnas, e indicarle al programa que imprima cada uno de los nombres de los asistentes. Es decir, con la primera estructura estamos indicando cuáles son los asistentes y en el segundo estamos indicando cuáles asistentes se van a imprimir. Estimados alumnos, con ustedes hemos terminado el tema 4, operaciones con arreglos multidimensionales, y con esto concluye la unidad 3 de métodos de ordenación y búsqueda. En esta unidad hemos visto tanto los métodos de ordenación de burbuja, selección e inserción, que nos van a permitir diferentes maneras de ordenar un arreglo. ¿Por qué tenemos que ordenar ese arreglo? Porque una vez que esté ordenado, va a ser mucho más sencillo utilizar los métodos de búsqueda, tanto secuencial como binaria, para encontrar datos o información que nosotros vayamos a utilizar. Actualmente en el mercado se encuentran muchas aplicaciones que nosotros utilizamos, tal como Google, que lo primero que hace es indicarle un elemento de búsqueda. Primero ordena los datos y nos da como resultado todos aquellos vínculos que encuentre en su base de datos. ¿Sí? Entonces, los métodos de ordenación y los métodos de búsqueda van de la mano para obtener un buen resultado y trabajar en la algoritmia y en la estructura de datos. Con ustedes me despido. Hasta una próxima oportunidad. Estoy para servirles y reciban un saludo cordial de la Universidad Telesub.